Hola, buenos días, bienvenidas. Vamos a primeramente a comprobar nuestros teléfonos. Ponemos en modo silencio. Buscamos en nuestro binario la página número 57. Página número 57. Bien, vamos a empezar. Jesús el Salvador. De Jesús el hombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el hombre salsa, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Más adelante, la página 286. Página 286. Bien, empezamos. De la paz, en crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción.
Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás. Pues te llama el pastor con su voz celestial, pon tu vida entera en altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Muchas gracias. Vamos a recitar el versículo de esta semana. Por favor, ponerse en pie los hermanos del distrito número 2. Vamos a recitar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos a recitarla 2 veces. Bien. Empezamos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser su amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Leamos otra vez. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser su amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. Gracias. Para la semana próxima intentamos memorizar el distrito número 3. Primera de Pedro, leamos todos juntos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto intentamos memorizar la semana que viene. Ahora pues el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza, también para preparar nuestros corazones. Por favor, los teléfonos ponemos en modo silencio, y después la palabra de Dios la transmite el pastor Julián Caballero. Un pelín allá, ¿no? Salvador, como tu amor yo dejaré de alabar.
espíritu mi ser, fluye el agua viva como el río en mi corazón. Me has llamado como obrero, tuyo soy, oh Salvador. Cada día, cada hora, me usarás por ti, Señor. Me has llamado como obrero, tuyo soy, oh Salvador. Cada día, cada hora, me usarás por ti, Señor. Muchas gracias, hermanos de coro. Buenos días, bienvenidos. Vamos a saludarnos un día más. ¿Cómo están, hermanos de la iglesia de Tarancón? Bien. Vale, bienvenidos. También veo alguna cara nueva. Puede ser. Entonces, bienvenidos. Mientras damos 10 segundos a los hermanos del coro para que tomen sus lugares, saben que desde el día 18 al 20 de abril pues se va a llevar a cabo el retiro de primavera en el centro de retiro que tenemos en Guadarrama. Durante las últimas semanas hemos estado avisando, haciendo la lista, que desgraciadamente pues no van a poder participar todos los que quisieran, sea por trabajo o por viajes. En principio pues la actividad de la iglesia va a consistir en eso, en acudir los hermanos al centro de retiro, porque va a haber seminario, allí se hará un seminario bíblico a cargo del pastor Pablo Moon de la iglesia de Madrid y el pastor, se me ha olvidado el nombre ahora, de la iglesia de Houston, creo que es de Estados Unidos. Pero dado que casi la mitad de la iglesia no va a participar en el retiro, he pensado que los hermanos que no vayan al retiro, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir de vacaciones? No es bueno, los cristianos no tenemos vacaciones, no debemos tener vacaciones. Aunque sí nos podamos tomar unos días de asueto, días de ocio, pero sobre todo el día del Señor debe ser un tiempo para dedicarlo a la palabra. Entonces he pensado que los hermanos que no participen en el retiro podrán venir a la iglesia a escuchar la palabra, aunque intentaremos que sea en directo, pero si no, pues tendremos una predicación aquí, ¿vale? Entonces, domingo, día 20, los que no vayan a participar en el centro de retiro durante ese día, pues vendrán aquí como cualquier domingo a escuchar la palabra, ¿vale? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Por favor. Es bueno para ustedes. Para que nuestro corazón no se despiste, no se disperse, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya que ya estamos todos sentados, vamos a orar juntos antes de empezar. Bendito Padre que nos amas. Queremos, Padre Dios, que hoy nos hables nuevamente como haces siempre, porque no venimos a este lugar, Señor, a escuchar a un hombre, sino que venimos a escuchar tu palabra, viva, eficaz, cortante, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Padre Santo, para que en este nuevo día que tú nos has dado, tu palabra vuelva a hacer esa obra para la que tú la has enviado. En primer lugar, para convencernos de pecado, para traernos a la eterna salvación y también para guiarnos y redarguirnos en toda cosa. Para que con ella nosotros, como brújula que es y como todo sustento que necesitamos, podamos aferrarnos a ella y a través de ella vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Todo comenzó cuando nos has revelado en nuestro corazón la obra maravillosa del Evangelio. Cristo Jesús, el Verbo encarnado,
llevó en la cruz todos nuestros pecados. El justo moría por los injustos, el inocente moría por los pecadores. De esta manera Dios cargaba el pecado de todos nosotros en su Hijo amado, para que a través de ese sacrificio vicario en la cruz del Monte Calvario, todo aquel que en él cree pueda tener vida y vida en abundancia. Y a través de su resurrección preciosa, fuimos todos nosotros justificados. Porque si Cristo no hubiese resucitado, como dice tu palabra, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de pena, de lástima de todos los hombres, porque nuestra fe estaría basada en una mentira. Pero Cristo resucitó, y primicias de los que vamos a resucitar es hecho. Ahora nosotros comprendemos que esta vida que nosotros vivimos en la carne no es simplemente que un paréntesis, no es simplemente un vagar en el desierto, esperando la manifestación gloriosa y la transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, el cual debe ser transformado en cuerpo de gloria, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada día venimos aquí, Señor, para que nos ayudes a vivir en esta interfaz, en este paréntesis, para que lo hagamos rectamente, dignamente, conforme a lo que hemos sido llamados hijos de Dios. Los que ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Los que hacemos morir las obras de las tinieblas en nuestra vida y cada día somos más vestidos de luz, más vestidos de Cristo. Es por eso, Señor, que un día más, con nuestra debilidad, con nuestra pequeñez, con nuestra insignificancia, con nuestra dependencia total a ti, venimos confiados, Señor, en que tú nos volverás a dar lo que nosotros necesitamos. Ayuda a cada uno de los que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, para que no caiga en saco roto, para que no entre por un oído y salga por el otro, sino que aferrados a esta palabra de vida, nosotros salgamos edificados, confortados, consolados, edificados y sobre todo exhortados si es necesario, Señor, para que de esta manera podamos obrar en consecuencia lo que recibimos. Ayuda a cada uno de los que escuchan, Señor, también ayuda al que predica para que el hombre no crea que es su propia palabra, que no nos olvidemos que el que predica es Dios a través de labios humanos imperfectos. Sale su palabra bendita y perfecta. Guarda a esta iglesia, Señor, porque queremos hacer la buena obra de predicar el Evangelio. Durante este mes vamos a tener un retiro de primavera en el cual muchos hermanos se van a reunir nuevamente para predicar el Evangelio y salvar muchas almas. Habrá tiempo de consulta, habrá tiempo de edificación, también habrá tiempo de disfrutar en compañía de los hermanos de otras iglesias. Ayuda para que sea un tiempo próspero, propicio y lleno de gozo. Pero también el mes siguiente, el mes de mayo, tenemos un seminario bíblico en este lugar, donde el pastor Marcos predicará el Evangelio. Te pedimos que le des sabiduría y que muchas almas vengan aquí, sobre todo aquellas almas que todavía no se han arrodillado, aquellas almas que todavía no han claudicado a los pies de Cristo. Ayuda para que también pueda haber salvación durante esa semana, Señor. Y en este tiempo que queremos poner en tu sola potestad, Padre Dios, danos sabiduría y entendimiento y sobre todo ilumina nuestros ojos, Padre Dios. Dejamos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer juntos este versículo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, 5. 13:5. ¿Ya? Vale. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? He escuchado leer a como a 5. ¿He dicho leamos juntos o leamos 5? Juntos, ¿no? Ah, juntos, vale. Vamos a leer juntos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora sí, mucho mejor. Bien, hermanos, hoy quiero que meditemos en esta palabra de examinarnos a nosotros mismos. No si somos guapos, no si estamos en el peso ideal, no si tenemos el coeficiente intelectual medio o promedio de un hombre actual de nuestra sociedad, sino que la clave de hoy es examinar en qué condición está nuestro espíritu, examinar si verdaderamente estamos en la fe correcta, si verdaderamente somos del Señor. Porque es cierto que vivimos una época donde el mundo, pues parece que todos son cristianos, determinados cristianos llamados católicos o evangélicos o de otras denominaciones, pero mucho me temo, no porque yo sea sabio, sino porque la palabra nos enseña que no todos los que dicen ser de la fe son de la fe. Por eso es necesario que nosotros vengamos a la Escritura y, como dice aquí Pablo, terminando esta carta, examinaos a vosotros mismos. Es decir, Pablo está pidiendo que hagamos examen de conciencia. Eso que aquellos, no, como por ejemplo a mí, me cuesta mucho. Llegar a casa y hacer un resumen de cómo ha ido el día. ¿Saben por qué? Porque no siempre va como uno quiere. Uno cuando se levanta tiene grandes expectativas, ¿no? Piensa que el trabajo va a ir todo bien, que mis relaciones sociales van a ir bien, que mi pecado no va a hacer de las suyas en mi vida. Determinadas cosas y cuestiones, luchas que yo voy a enfrentar en ese día, las afronto con un optimismo exacerbado, ¿no? Pero dada mi debilidad, cuando llega la noche me doy cuenta de mis fracasos, me doy cuenta de mis derrotas y claro, pasa lo que pasa, ¿no? A nadie le gusta que le digan las verdades en la cara, pero cuando uno coge la Biblia y te das cuenta que el Señor está presentando delante de ti cuestiones que no has estado a la altura en ese mismo día, pues nos damos cuenta de la urgencia y sobre todo de la necesidad que tenemos de examinarnos a nosotros mismos y a raíz de ese examen, a raíz de esa evaluación, a raíz de los resultados de esa evaluación y de ese examen, podamos hacer lo que nos llama Dios a hacer. Y hoy es mi deseo, hoy es mi intención esto, de que los que están aquí, todos y cada uno de ustedes, incluido yo mismo, hagamos un examen probando nuestra fe, probándonos cada uno a nosotros mismos, como dice la palabra, si somos de Cristo. En este mismo versículo, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis suspensos? Esta palabra reprobar significa suspender. Entonces debemos evaluar nuestro corazón, debemos evaluar nuestra vida, porque no todos los que dicen ser del Señor lo son, no todos los que dicen que creen en Él creen, y no todos los que dicen confesar, con sus hechos vamos a demostrar que a veces lo niegan. Entonces, hermanos, teniendo como punto de partida 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, yo quiero hoy mostrarles dos epígrafes, o aprender dos epígrafes, 2 puntos. En primer lugar, vamos a aprender cosas o cuestiones, elementos, que no demuestran necesariamente una verdadera conversión. Es decir, cosas que la gente piensa que por tener esas cosas ya uno es creyente, pero no necesariamente. Es decir, no porque tú tengas eso ya eres creyente, para que veamos si somos uno de esos que piensan que a raíz de estas cosas yo soy creyente. Y luego vamos a ver el fruto que tiene que tener todo verdadero creyente, es decir, evidencias de una verdadera conversión. Si tú eres creyente tienes que tener esto. Si no lo tienes, ¿qué ocurrirá? No eres creyente. Entonces, si ustedes ven que, sí, yo soy creyente, a raíz de todo esto yo veo que en mi vida hay esto, entonces lo que tengo que hacer es seguir por ahí, vas en buen camino. No lo has alcanzado, pero vas bien. Y si me doy cuenta de que eso no está en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Teme, ten mucho miedo y busca a Dios, porque creo que no estás todavía en el camino de la fe. Por eso es necesario y es urgente esto. Ayer, por ejemplo, todavía no es Semana Santa, ¿no? Todavía no es Semana Santa, pero ya aquí en las calles de esta localidad ya había varias procesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Ya no solo de adultos, ahora ya hay procesiones hasta de niños, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, no es suficiente con la idolatría que se procesa durante esa semana, sino que ya están adelantando más, cada vez más.
Yo cuando veo eso, a mí me da pena y me da angustia el pensar en que todas esas personas profesan una religión y que cada una de esas personas probablemente cuando mueran lo primero que van a ver es el fuego que arde delante de sus ojos, siendo apartados de la presencia de Dios. Al igual que esto también, cuando uno va, por ejemplo, por las calles de Madrid, alborotadas, llenas de bullicio, llenas de vida y llenas de gente, uno también piensa, ¿cuántos de estos irán al infierno? ¿Cuántos irán al cielo? Desgraciadamente, podríamos considerar a esas miles de personas que van a nuestro alrededor, la mayoría de ellas, la gran mayoría, van camino del infierno. Entonces, si pensamos bien, hermanos, y nosotros como iglesia, ¿se acuerdan el mensaje de la semana pasada? La luz, sal. La influencia del cristiano en este mundo, sal, luz. Nosotros somos llamados a ser eso. Desgraciadamente a veces no hacemos eso. ¿Saben por qué? Porque no hay una conversión verdadera. No hay un nuevo nacimiento, no hay nueva criatura, no hay nada. Simplemente es una confesión de labios. Pero desgraciadamente no hay nada más. Por eso yo no quiero que esta iglesia sea eso. Sea un lugar de religiosos, donde venimos un domingo, escuchamos la palabra y después nos vamos y seguimos nuestra vida de cualquier manera. No debe ser así. Los que no conocen la palabra de Dios sí pueden vivir así, no la conocen. Pero nosotros que profesamos conocer a Cristo, día tras día, y mi trabajo aquí como pastor, es mostrarles y luchar para salvar a los más que podamos. ¿Entienden? Porque yo creo, yo estoy seguro que no todos los que están aquí van a ir al cielo o van camino del cielo. Y sería una gran pena, ¿no? Estando tan cerca, rozando con las yemas de los dedos, una salvación tan preciosa, y no poder alcanzarla, o bien porque nosotros seamos tibios y hagamos vista gorda, o porque estemos descuidados y nos falte conocimiento de la palabra. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver en primer lugar elementos que no demuestran necesariamente una conversión verdadera, es decir, cosas que hay gente que piensan que tienen y que por eso ya son creyentes. Vamos a rechazarlas, ¿vale? Para que nosotros no confiemos en estas cosas. En primer lugar, tener una profesión de fe. ¿Qué es tener una profesión de fe? Tener una profesión de fe es decir que tú crees en algo, que tú crees en cierto Dios o en cierta creencia, ¿no? Eso es tener una profesión de fe. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? Nosotros somos Iglesia Cristiana Bautista, ¿no? Pero nosotros tenemos una confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? La confesión de fe es lo que nosotros decimos creer. Y mostramos las pruebas o tenemos, digamos, las herramientas para demostrar que lo que nosotros creemos es lo correcto. Eso es tener una profesión de fe. Saber defender mi fe, eso se llama la apologética. Es decir, evidencias, pruebas, señales, elementos que testifican que lo que nosotros creemos es lo correcto. ¿Ustedes creen que lo que se enseña en esta iglesia es correcto? Ojalá, ¿no? Por eso estamos aquí. Pues nosotros tenemos que entender que no simplemente se trata de tener una profesión de fe, porque todo el mundo tiene una fe, incluso los ateos, esa es su fe, no creen. Pero hay miles de personas que tienen fees que no salvan. Y tener una profesión de fe no salva. Decir que crees no salva. Solo decir con labios que tú crees en algo no salva. Yo cuando intento evangelizar a mi madre, ella siempre tiene, no sé, pues, hermoso, si yo creo en Dios. Pero yo le digo, pero mamá, si no es creer en Dios. Porque dice la Escritura que hasta los diablos creen en Dios. Y tiemblan. Y tiemblan. ¿Tú has pensado en eso? Que los diablos, los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hay cristianos que dicen creer en Dios y no tiemblan. Eso es temeroso. Miren, en Hechos capítulo 8, versículo 12, creo que lo mencioné la semana pasada, pero por si acaso. En Hechos 8, 12 aparece un tal Simón el mago.
Miren lo que dice Hechos 8, 12 y 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Después él dijo, ¿cuánto vale esto? Yo lo quiero comprar para yo también hacer mi propio negocio. Porque hay gente así. En la actualidad hay un montón de gente, llamados pastores, que luego no son pastores, sino que son lobos disfrazados con pieles de cordero, que hacen negocio con las iglesias, hacen negocio con la palabra de Dios. Este Simón el Mago dice que creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Yo les podría preguntar a este hombre, si leemos hasta aquí, yo les pregunto, ¿este Simón era salvo o era incrédulo? ¿Salvo o incrédulo? Hasta aquí uno dice, salvo, dice que creyó, ¿no? Creyó Simón mismo. Y se bautizó, un creyente, aquí tenemos, dijo que creyó y se bautizó. Pero luego, si seguimos leyendo este pasaje, ¿qué nos dice la Escritura? Que su corazón no estaba en orden conforme a la voluntad de Dios. Que él pensó en hacer negocio con los dones del Espíritu. Él pensó en su riqueza, él pensó, voy a dejar el negocio de mago y me voy a convertir en el negocio de ser un pastor. Y voy a imponer las manos y voy a ir dando por aquí, imponiendo poderes, me voy a forrar. ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Esta es la muestra evidente de un falso creyente. Uno que dice creer, se bautiza, pero a la hora de la verdad su corazón, ¿de qué está lleno? De avaricia. Su corazón está lleno, quiere dinero, money, money. Tener una profesión de fe no salva. Mucha gente hay así en iglesias, y iglesias cristianas, iglesias evangélicas. Yo escuché, alguna vez lo he comentado, ¿no? En Corea, había iglesias que se traspasaban como negocios, como bares. Y el pastor, había un pastor interesado, llegaba, hablaba con el pastor de esa iglesia, ¿traspasas la iglesia? Sí, la traspaso. ¿Cuántos fieles tienes? Mira, enseña el libro de la contabilidad, mira los diezmos, las ofrendas. Esto me lo contaron en Corea, ¿vale? Vale, me interesa, tanto. La compraban la iglesia. Es como cuando se traspasa un local, ¿no? Me enseñas el libro de cuentas, cuánto entra, cuánto sale, cómo va el negocio, sí, te sale rentable. Negocio, mercadería de los cristianos. Pero es que eso no es exclusivo en Corea del Sur. Eso en Latinoamérica pasa así. En muchos sitios pasa así. En Estados Unidos, así. Hacen mercadería de los cristianos. ¿Saben por qué? Mira, tengo una iglesia llena. Yo ya me forré. Quiero ir a otro sitio. Se traspasa a otro disque pastor. Les llena de los oídos de lo que quieren escuchar. Dios te ama. Dios quiere que vengas tal y como tú eres. No pasa nada. Ven a Cristo. Simplemente ven, escucha. Así palabrería. Dios no quiere tener hijos pobres. Dios quiere hijos ricos. Simplemente hay una cosa necesaria. Tú trae aquí los diezmos, las ofrendas. Verás cómo Dios te prospera. Verás cómo Dios te multiplica. Y así la gente es engañada a sus oídos. Y esas iglesias, lo peor es que dicen que están llenas de creyentes. Profesan una religión, pero no conocen a Cristo. Entonces, profesar tener una profesión de fe, ¿salva? No salva. No salva. En segundo lugar, tener una seguridad de salvación no es una muestra verdadera de ser salvo. ¿Cómo? Quiero que me escuchen bien, por favor. Creer que tú eres salvo no significa que tú seas salvo. ¿Cómo se les queda el cuerpo? ¿Temeroso o no temeroso? En primer lugar, ¿qué es la salvación? Todo cristiano debe entender qué es la salvación. La salvación es el perdón de todos los pecados, ¿no? Así la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento, un montón de versículos nos enseñan la obra de Cristo en la cruz, obra redentora. Él nos compró con su sangre, ¿para qué? Para perdonarnos todos los pecados, para que nosotros tengamos entrada en el cielo. Porque es necesario que alguien haga la obra de redención, de salvación. Por nuestras obras, por las obras de justicia, ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Eso es ser salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación eterna. Eso es salvación, perdón de pecados. Pero hay personas que dicen que son salvos, que han creído eso, pero hay un problema, lo han creído aquí. Lo han creído aquí. Creen que Jesucristo ha muerto por todos sus pecados. ¿El católico cree o no cree eso?
Creen, porque lo dice, ¿no? Él murió por nuestros pecados. Sin embargo, falta algo. ¿Qué falta? Que tú hagas el resto. Entonces, creen pero no creen. ¿Ven qué fácil es confundirse? Dicen creer, pero verdaderamente. Dicen ser salvos, pero verdaderamente no son salvos. Lo veremos más adelante, pero Mateo capítulo 7, versículo 21 nos da la muestra de esto. Este puede ser, yo votaría como este versículo uno de los más temerosos de la Biblia. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día de la muerte, de su muerte, cuando abran los ojos al otro lado, dice que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Significa predicar. En tu nombre predicamos la palabra, porque eso hacía el profeta. El profeta no es uno que adivina el futuro, el profeta es uno que trae la palabra de Dios, eso es un profeta. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, entonces les declararé. ¿Entonces cuándo es ese entonces? En el momento después de su muerte será declarado delante de ellos, ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Ese es el problema, hermanos, porque tú puedes decir que Señor, Señor, y no someterte a su señorío. Tú puedes decirle amo, amo, y desobedecerle con tu vida diaria, hora tras hora. ¿Entienden a lo que me refiero, hermanos, amados? ¿Sí? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El problema es que el Señor no dice que ahí serán pocos, dice que son muchos. Muchos me dirán en aquel día. Esto significa que muchas personas van a llegar engañadas o autoengañadas a la presencia de Dios, pensando que son lo que no son. Eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo más trágico que le puede pasar a alguien? Y es esto, lo más trágico. Pensar que estás llevando una vida correcta, pensar que estás profesando una fe verdadera, pensar que estás haciendo un camino que te va a llevar al cielo, y en el momento de la muerte, cuando ya no puedes echar para atrás, darte cuenta que está todo perdido. Eso es terrible. Entonces pidamos al Señor que no seamos nosotros de esos que dicen con labios Señor, Señor, y Él nos diga apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, terrible. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios no puede ser burlado. No busquen, no pasa nada. Buscaremos ahora más en la Biblia. ¿Entienden esto entonces, hermanos? Por favor. Entonces, en primer lugar, tener una profesión de fe no salva necesariamente. Muchos dicen creer, pero no creen. Tener seguridad de salvación no salva. Porque muchos dirán Señor, Señor, pero después de la muerte se darán cuenta de que no había tal señorío. De que no eran verdaderamente discípulos. Esa es la clave. No eran verdaderamente seguidores del Señor. En tercer lugar, tener conocimiento de las Escrituras no salva. Hay personas que piensan, no, yo conozco mucho la palabra, yo conozco mucho la Biblia. Sin embargo, eso no te va a llevar al cielo. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Esto les lleva al cielo? ¿Hola? ¿Esto les lleva al cielo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Nuevamente división en la iglesia. No. Escúcheme. La Biblia en sí misma no te va a llevar al cielo. El Cristo de la Biblia, Él te va a llevar al cielo. San Juan capítulo 5, ¿no? Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque mucha gente que lleva la Biblia, mucha gente que conoce la Biblia, van camino del infierno. Van camino del infierno. El saber las Escrituras no te salva. ¿Tú sabes quién sabe la Biblia mejor que tú y que yo? Satanás. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue tentado,
El diablo utilizó las Escrituras contra el autor de las Escrituras. Pero el Señor utilizó como arma las Escrituras. Pero algunos equivocadamente se aferran a ellas como eso, salvación. Utilizan la palabra como si fuese un amuleto. Yo conozco esto, y como conozco esto y como lo sé, me aferro a ello. No, no es aferrarte a las páginas, no es aferrarte a la letra, no es aferrarte a este libro. Es aferrarte al mensaje, al autor, a Cristo. Nicodemo era un hombre mayor, me imagino que tendría 70, 80 años, era maestro moral, maestro religioso de los judíos. Él me imagino que conocería la Torá de pe a pa, porque los judíos, ¿saben qué hacen? La memorizan. Sobre todo los primeros 5 libros, el Pentateuco, ellos lo memorizan letra por letra, palabra por palabra. Sin embargo, él no conocía el nuevo nacimiento, él no conocía el nacer de agua y el Espíritu, él no conocía la obra redentora de Dios que él había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y ya aparece, créanme, ya aparece desde Génesis. El Señor Jesucristo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se hace eso? ¿Me meto otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, de esa no es la manera. Hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? El Señor dice, ¿y tú eres maestro? ¿Tú eres maestro de la ley y no sabes eso? Que para nacer de nuevo hay que nacer de agua y del Espíritu. Hay que nacer de palabra de Dios por la agua de la palabra de Dios y hay que nacer del Espíritu de Dios. Porque tú, para vivir en el cielo, donde habita Dios, porque Dios es Espíritu, tú tienes que nacer de Espíritu. Muchos se aferran a decir que conocen la palabra. Yo es que siempre he ido a iglesias cristianas, yo estoy muy empapado. Sí, yo me sé eso. Ah, sí, yo me sé. Sí, los niños se conocen la historia de Jonás, la historia de Sansón, se conocen esas historias divertidas, ¿no? Hay otros que conocen muchas historias de la Biblia. Ah, yo ya lo sé, sí. Y piensan que por eso ya son creyentes. No. El creyente no es el que se aferra a las Escrituras, el creyente es el que se aferra al autor de las Escrituras, Cristo Jesús. Por eso debemos tener cuidado, no ser Nicodemos, pensar que lo sabemos todo y al fin y al cabo no saber nada. En cuarto lugar, también podemos tener una moralidad externa, ser buenas personas y creer que ya vamos camino del cielo, porque somos buenos. Ser como ese fariseo que aparece en Lucas 18 que dijo, Señor, te doy gracias por ser como soy, porque no soy como los demás hombres, mirando al publicano que estaba a lo lejos. Yo no soy como los demás hombres ni como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago ayuno 2 veces por semana, gracias Señor. Esa es la oración del moral. De la persona que se piensa que es recta delante de Dios. Sin embargo, dice que el otro, ahí en Lucas 18, el otro que estaba lejos, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, simplemente se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesucristo dice, de verdad os digo que este se había justificado antes que el otro. Ese mensaje ahí en Lucas 18 nos da una valiosa lección. Que tenemos que ser cuidadosos en no ser religiosos, moralistas, en pensar que yo soy perfecto y todos los demás son los impíos. En que yo hago todas las cosas bien y los demás son todos de izquierda, o hacen las cosas de izquierda. Eso es tener una moralidad externa. Yo conozco personas así, que piensan que por guardar determinadas liturgias, que por hacer determinadas cosas, ellos ya van camino del cielo, por sus obras. Pero esas obras no les van a llevar al cielo precisamente, les van a llevar al infierno. Entonces tenemos que tener cuidado con esta moralidad externa. En Marcos 10 aparece un joven, Marcos 10, versículo 17. Maestro, ¿cómo heredaré la vida eterna? El Señor le dice, bueno, conoces los mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, así, tal. Y él dice, todo eso he guardado desde mi niñez. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Bueno, pues te falta una cosa. ¿Cuál? Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Bueno, eso son 3 cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió con este joven? Dice que entristecido se fue a su casa porque era rico. Miren, podemos tener esa moralidad. Él dijo, todo esto lo he guardado desde que era joven. Y seguro que no había guardado ninguno. Cuando uno conoce la palabra de Dios verdaderamente, entiende que no podemos guardar la palabra. No podemos guardar los mandamientos perfectamente, 100%, porque somos viles pecadores.
Por eso que el Señor nos guarde de ser moralistas y pensar que por mi obra de justicia yo puedo heredar la vida eterna. Hay que tener cuidado de ser moralistas. En quinto lugar, tener convicción de pecado. Hay gente que sufre por el pecado. Hay gente que se flagela espiritualmente, o bueno, no espiritualmente, interiormente. Su alma se flagela por el pecado. Cualquiera que cometa adulterio seguro que llega a su casa y se siente algo sucio. Y estoy hablando de un incrédulo, ¿vale? No un creyente. O cualquiera que roba y llega a su casa, ¿no se siente un poco culpable? El problema es que poco a poco esa conciencia se cauteriza, se vuelve insensible. Pero miren, la Biblia nos enseña que varias personas tuvieron convicción de pecado, pero no les sirvió para nada. Por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia, que veo que tienen ganas de buscar. Vamos a Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Hechos 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, versículo 25. Vamos a ver, hermanos, aquí este pasaje. Pablo está defendiendo su inocencia. Él estaba encarcelado, él estaba preso por predicar a Cristo. No había matado a nadie, no había hecho nada malo. A él lo llevan ante los gobernadores, ante el rey Agripa, ante Félix. Hechos 24, versículo 25. Leamos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué aquí Félix dijo esto? Cuando escuchó a Pablo, dice que estaban disertando, estaban hablando ¿de qué? ¿De qué temas? Justicia, dominio propio y del juicio venidero. Justicia, dominio propio, juicio venidero. Me imagino a Pablo predicándole el evangelio a Félix. ¿Y él qué dijo? Se espantó, se aterrorizó. Se quedó lleno de temor y le dijo: cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Le volvió a llamar? ¿Le volvió a llamar? No parece, ¿no? Yo creo que ya no lo llamó, ni un WhatsApp, nada. No llamó. Pero él dice que se espantó. Es verdad que muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio, a esas personas que amamos, a esas personas que queremos que vengan a Cristo y que cambien su vida, algunos dicen: ay, es verdad, tienes razón, es verdad, yo estoy lleno de pecado, de maldad, es cierto, ¿cuántas veces yo, sí es verdad? ¿Cuándo dices que hay un seminario en tu Biblia? Sí, voy a ir. Y luego lo llamas: oye, mira que tenemos el seminario, ¿te acuerdas que me dijiste? No, mira, es que tengo que no sé qué, es que tengo que sacar a pasear al perro, es que... ¿Han tenido convicción de pecado? Sí, en un momento han tenido convicción de pecado. En una décima de segundo han tenido convicción de pecado. ¿Pero eso les salva? ¡Ay, qué malo que soy! ¡Ay! Pero eso se pasa. Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿tuvo convicción de pecado? Judas Iscariote, cuando entregó al Señor, cuando entrega al Maestro, le da un beso, se marcha con sus 30 piezas de plata en el bolsillo. ¿Qué ocurrió? Dice que volvió con esas 30 piezas de plata delante de los escribas y fariseos, ¿no? Delante del Sanedrín. Y les dijo: no quiero este dinero, porque lo he recibido injustamente. Os he entregado a una persona inocente. Y dije: a nosotros ya no nos importa. No queremos ese dinero. Eso es tuyo, eso es tuyo. Y dice que lo lanzó, lo tiró en su presencia, ¿no? Se lo tiró a los pies. Y cogieron ese dinero y luego compraron el campo del alfarero. ¿Por qué hizo eso Judas? ¿Se arrepintió? ¿Qué hubo ahí? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Muy claro, ¿no? Hubo remordimiento. Por dentro él tenía dolor, por dentro él tenía convicción de pecado. Lo he hecho mal, lo he hecho fatal, no lo tenía que haber hecho. Pero no hubo arrepentimiento. Hubo un remordimiento. Por eso fue, entregó, tiró el dinero y después se ahorcó. Si hubiese habido arrepentimiento, habría hecho como Pedro.
Cuando negó al Señor 3 veces. ¿Qué es más grave, entregar al Señor o negarlo 3 veces? ¿Qué es más grave? ¿Venderlo por 30 piezas de plata o negarlo 3 veces? ¿Qué es peor? Las dos son malas. Las dos. Pero Pedro lloró amargamente y confió en el Señor. Esperó al Señor. Judas se ahorcó, perdió toda esperanza. Cuando alguien se quita la vida es porque ya no tiene ninguna esperanza. Pedro tenía esperanza. Judas, ninguna esperanza. Él tenía convicción de pecado, sí, sabía que lo había hecho mal, pero su remordimiento lo llevó a la muerte y sobre todo le llevó a perder su alma. Entonces tener una convicción de pecado no salva a nadie. Esaú dice que también tuvo este remordimiento, ¿no? Esaú cuando vendió su primogenitura, pero dice el autor de Hebreos, y él, queriendo recuperar esa bendición, dice no la obtuvo. ¿Por qué? Aunque él la procuró con lágrimas, aunque él lloró amargamente, pero no la recibió. Y él sabía que lo había hecho mal. Vender la primogenitura, un derecho con gran bendición de Dios, por un plato de lentejas. Desgraciadamente muchas personas tienen esta convicción, pero no son del Señor. En sexto lugar, voy a acelerar, confíen. Tener emociones agradables cuando escucho la palabra de Dios, piensan algunos que eso ya es ser cristiano. Ah, no, yo me escucho al pastor fulanito, y al pastor menganito, y al pastor tal famoso, y al otro predicador, y a este que tiene no sé cuántos seguidores. Y piensan que por tener una sensación buena, cuando escuchan la palabra, ya por eso son salvos. Miren, les voy a dar un consejo. Cuando prediquemos, pastores, maestros, evangelistas, quien predique, no le digan ni bien ni mal. ¿Vale? ¿Entienden? Es que no estamos aquí para que nos voten o nos valoren. No es para que un día nos digan, sí, apto. Hoy, aquí ustedes no nos tienen que examinar, evaluar. Es Dios el que examina, el que evalúa. Ustedes tienen que escuchar. Porque la palabra que se predica es la de Dios. Es como si estuvieses valorando a Dios. Ah, hoy el mensaje de Dios era bueno. Hoy el mensaje de Dios no me gustó. No, te puede gustar o no te puede gustar. Pero es el mensaje de Dios. Pero aun cuando unas personas tienen una sensación buena a la palabra de Dios, no quiere decir que sean de Dios. ¿Han entendido? Hay personas que no son salvos, que no son creyentes y han escuchado algún mensaje. Me ha gustado. Qué bien. Una vez una persona estaba aquí escuchando la palabra. ¿Saben qué me dijo? Eres un gran comunicador. Sí, qué bien. Qué bien. ¿Esa sensación que esa persona tenía de la palabra de Dios le llevó a la salvación? No. Cuando, por ejemplo, la palabra nos habla de Herodes. Herodes mató a su propia madre, el rey Herodes. Era un psicópata. Pero dice que él cuando escuchaba a Juan Bautista, ¿cómo lo escuchaba? De buena gana. Él escuchaba a Juan el Bautista de buena gana. Y recordemos la predicación de Juan el Bautista. Arrepentido, generación de víboras. Y dice que él lo escuchaba. ¡Qué bueno, qué bueno! Herodes. Entonces hay personas que, escucha a este pastor, manda mensajes, mira qué palabra más buena, mira qué mensaje más bueno, que sí, qué bueno, qué bueno. Pero si no se trata de lo que tú escuchas, la emoción que efectúe en tu interior, si lo que tienes que ver verdaderamente, si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, de si tú eres de Él o no eres de Él. Porque al igual que eso, podemos ver la predicación como si fuese música. Escuchamos música, hay una que nos agrada y otra música que no nos desagrada, ¿no? Por eso hay diferentes gustos musicales. Hay gente que le gusta la música movida, hay gente que le gusta la música clásica, hay gente que le gusta otro tipo de música, no sé. Pero de verdad tenemos que tener cuidado. Que no por escuchar la palabra y diga, me gusta la palabra, yo me encanta, me escucho 5 predicaciones todos los días. Eso no te hace salvo. Tienes que tener cuidado. Tener emociones agradables no salvan a nadie. Y por último, número 7. El tener un ministerio dentro de la iglesia. Escúchenme bien, por favor, sobre todo los servidores y sobre todo personas que trabajan en la iglesia. No, aunque tú estés involucrado en un ministerio de la iglesia, no significa que tú eres salvo. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Judas tenía ministerio entre los discípulos? Es curioso que Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 dice que el Señor Jesucristo envió a los discípulos.
Algunos dicen que cuando hablan de discípulos piensan en los 12, pero es que en principio eran 70. Iban por ahí de 2 en 2, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Y dice que a esos discípulos se les dio autoridad, ¿no? Se les dio milagros, que echasen fuera demonios, que sanasen, ¿verdad? Con imposición de sus manos. Y yo pregunto, ¿y Judas? ¿Judas echaría fuera demonios? ¿Judas haría milagros imponiendo las manos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque dice que el Señor les dio autoridad. Y os doy autoridad para hacer estos milagros. ¿No habría sido un poco cantoso? ¿Entienden la palabra, verdad? ¿No habría sido un poco sospechoso que todos los discípulos hiciesen milagros, echasen fuera demonios y llegase Judas y no hiciese ninguno? ¿No? ¿Se imaginan? Hay uno, Pedro, fuera demonio, y el demonio lo deja. Tú, fuera demonio, así, uno por uno. Y llega Judas y el demonio no le hace ni caso. Habrían pensado los discípulos, sospechoso, aquí hay algo raro. Aquí huele a quemado, ¿no? Todos hacemos milagros, pero Judas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Tú no haces milagros? Estoy esperando. Os estoy dejando a vosotros que os desplayéis. Luego voy yo. ¿Así? ¿Se imaginan? Es curioso que en la noche en la que el Señor Jesucristo fue entregado, ninguno sabía quién le iba a entregar. Cada uno de ellos, dice la Escritura en San Juan, que le dijeron, ¿acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? Todos y cada uno le dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Nadie sospechaba de Judas. Es más, yo creo que él era el de mayor confianza porque él llevaba el dinero y el dinero no se le dejaba a cualquiera, el dinero se dejaba a los de mejor confianza. Es más, Cristo le dio el primer mojado de pan, ¿a quién? A Judas. Y él se marchó después de que Cristo dijo, uno de vosotros me va a vender. Y sin embargo no se percataron. Y dijeron, ¿dónde va? No. Y pensaron, irá a hacer alguna compra de última hora. ¿Entienden, hermanos? A lo que yo me refiero es que cuando tú tienes un ministerio, no significa que tú eres salvo. Muchas personas en iglesias cristianas son presidentes o son encargados de distrito o encargados de células, como le llaman. Son determinadas figuras dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué ocurre? Que eso no garantiza que sean salvos. Es más, aquí en nuestra iglesia, desgraciadamente, ha habido algunos que han tenido cargos de ser presidente de distrito, tal. Y pasar el tiempo, ¿y qué ocurrió? Se demostró que no eran salvos, se marcharon, y no es que estén congregándose en otro lugar, no, es que están viviendo mundanalmente. ¿Eran salvos o no? Ah, pues qué mal, ¿nos disteis cuenta de que no era salvo? No es tan fácil. Algunos tienen mucha capacidad de engañar, ¿no? Buenas palabras, buenas obras, buen comportamiento, asistencia puntual, asistencia regular, ofrenda. ¡Oh, qué bien! Pero hay que esperar al fruto del corazón. Por eso tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener cuidado. Bueno, aquí acabo con esta lista, primera parte de esta predicación. Hay elementos que no garantizan que tú seas salvo. ¿Profesión de fe? No. ¿Seguridad de salvación? No. ¿Tener conocimiento de Escritura? No. ¿Moralidad externa? No. ¿Tener convicción de pecado? No. ¿Tener emoción al oír la palabra? No. ¿Estar involucrado en la iglesia, en un ministerio? No. Aunque hay que tenerlo. Pero no te garantiza que tú seas salvo. Exclusivamente esto. ¿Se ha entendido, no? Vale. Entonces, llegamos a la segunda parte. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Vamos a examinarnos si estamos en la fe correcta y de esta manera nosotros podemos llegar a la conclusión de si yo soy salvo o no soy salvo. Porque créanme, lo más penoso, podría decir, o lo más triste, es que muchas personas llevan años en la fe y dicen, es que a veces no sé si soy salvo o no soy salvo. ¿Te imaginas? Llevas años profesando una fe, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, haciendo determinadas cosas y luego dices, no, que no sé si soy salvo o no soy salvo. A veces parece que sí, a veces parece que no. ¿Ustedes han desayunado hoy? ¿Se imaginan a alguien a estas horas de la mañana? ¿Ha desayunado? Uy, ¿no he desayunado? ¿Se ha desayunado? No he desayunado. Poco raro, ¿no? Algo básico. ¿Se ha duchado o no se ha duchado? ¿Habrá duchado o no me habrá duchado? Tú sabes cosas, ¿no?
¿Usted está casado o está soltero? Estoy casado, estoy soltero. Y a mismo te cae un puñetazo, ¿no? De la parienta, ¿no? ¿Eres salvo o no eres salvo? No lo he preguntado. ¿Soy salvo o no soy salvo? Tiene que haber certeza de salvación. Aunque hemos aprendido, aunque la certeza de la salvación no garantice que yo sea salvo, pero es fundamental que tú en primer lugar tengas certeza de salvación. Y ahora vamos a ver cuáles son las evidencias de que eso que yo digo es correcto. Y espero que sea claro en esto. Vamos a Mateo capítulo 7. Para que vean este pasaje que les dije antes, que es de los más terribles de las Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Aquí el Señor Jesucristo está terminando el Sermón del Monte. Recuerden que hemos hablado varias semanas de este sermón, ¿no? Cuando hemos visto las bienaventuranzas y hemos visto que tenemos que ser sal y luz. Mateo capítulo 7, terminando este sermón, vamos a leer desde el 21 hasta el 23. Leamos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es muy importante. Hacedores de maldad. En el griego es anomos. Alogos. La palabra a o el prefijo a, ¿qué significa? Negación, ¿no? Ateo significa uno que niega, teo, Dios, ateo, uno que no cree en Dios. Alogos significan los que no creen en la palabra, los que no obedecen la palabra, desobedientes en una palabra. Entonces, aquí está diciendo, unos que dicen, Señor, Señor, pero Dios les está diciendo, no, vosotros estáis en contra de la palabra. Sois hacedores no sois hacedores de la ley, no sois hacedores de la palabra. Sois hacedores de la maldad, hacedores de mal. Ellos pensaban que estaban haciendo cosas bien. Profetizar, echar fuera demonios, muchos milagros. ¡Oh, qué bueno! Y en el nombre del Señor. No dicen en el nombre de Baal o en el nombre de, no sé, de San Gregorio o San Pancracio. No, ellos están haciéndolo en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Pero ellos dicen, no, vuestras obras son malas. Entonces esto nos da una pista de cómo nosotros podemos evidenciar si tenemos o no tenemos una verdadera salvación. Si somos verdaderamente o no creyentes. ¿Cuáles? Obras. Aquí, hacedores de maldad. Obras. Es más, la pista está un pasaje antes. Mateo 7, versículos del 15 al 20. No está ahí por casualidad, ¿vale? Ese pasaje no está ahí por casualidad, que va justo antes de esta revelación a unos que dicen creer, pero no hacen. Vamos a leer. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera, al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Versículo 16, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Tienes que evaluarte. Examinaos a vosotros mismos, esa palabra que dijo Pablo, significa que tú tienes que ver
¿qué fruto das? ¿Qué es lo que sale de ti? Cuando tú sabes lo que sale de ti, cuando tú ves lo que sale de ti, tú puedes decir, yo soy esto o yo soy aquello. ¿Entienden? El Señor utiliza esta simbología, árboles. Árbol bueno, árbol malo. ¿Cuál será el árbol bueno? El manzano, el peral, la higuera. Esos son árboles buenos, ¿no? ¿Por qué? ¿Dan fruto? Bueno. ¿Y cuáles serán los árboles malos? ¿Cuáles serán los árboles malos? El espino, el abrojo, árboles que dan mal fruto. Por ejemplo, aquí en España hay un mismo árbol, o bueno, no es el mismo árbol, pero es de la misma especie, pero son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el almendro. Hay almendros que dan almendra dulce, pero sin embargo hay almendros que te dan almendras amargas. Hay castaños que dan castañas dulces, buenas, que se pueden asar. Y luego hay otros que dan castañas locas, les llaman, ¿no? La castaña loca. O la castaña pilonga, le llaman aquí en mi pueblo, castaña pilonga. Es una castaña mala, malísima. Por ejemplo, si van al médico, al centro de especialidades, ahí hay castaños. Y en otoño había castañas por el suelo. Pero tú, ¿a que no ves a nadie cogiendo esas castañas para asarlas? Están malísimas, no se pueden comer. Pero el árbol es el mismo, es castaño. ¿Sí? Parece que es castaño, son diferentes tipos de castaño. Uno da mal la castaña y otro da mal, o sea, otro buen castaña. A lo que voy. Si un árbol es bueno, dará frutos buenos, ¿no? Y si un árbol es malo, dará frutos malos. Por eso dice el Señor que el buen árbol no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, por el fruto se conoce el árbol. ¿Por qué tú sabes que es un peral? Porque da peras. ¿Por qué conoces un manzano? Porque da manzanas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Gracias, por favor. Entonces, ¿dónde se conocerá si yo soy verdadero creyente? ¿Dónde se conocerá que yo soy salvo? En mis frutos. En lo que doy hoy. Yo doy. Eso es un fruto. ¿Qué es lo que da el árbol? Frutas, ¿no? El árbol me da. Entonces, ¿qué es lo que yo doy? Eso es lo que manifiesta si soy de Cristo o no soy de Cristo. Si estoy aprobado o si estoy reprobado. Vamos a ver varios tipos de frutos. Mateo, ¿tiene Mateo? ¿Sí? Capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. El cristiano tiene que dar 5 tipos de fruto. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Lo tenemos, ¿verdad? 3 del 7 al 9. Leamos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es Juan el Bautista predicando. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Creed. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser un salvo verdadero, un creyente verdadero? Hay 2 elementos, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, fe. Si no hay uno de esos 2 elementos, no hay salvación. ¿Se entiende? ¿Sí? Juan predicaba arrepentimiento. De hecho, a Juan se le llama el mayor de los profetas entre los hombres. El precursor de Cristo, el Elías que había de venir, el que vendría a voz que clama en el desierto, da voces. ¿Y qué tengo que decir? Prepara las sendas para el Señor. Ese es Juan el Bautista, predicando el evangelio de arrepentimiento. Y luego Jesús vino a ¿qué? Creer en mí. Por eso, arrepentimiento y creer. Pero ahora estamos aquí con arrepentimiento. ¿Qué decía Juan? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Vosotros sois una generación de víboras. Así les decían los judíos. Generación de víboras, serpientes. No era nada bonito, ¿no? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Esto se excusaban mucho los judíos. Nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. De hecho, en Juan capítulo 8 también, cuando estaban disputando, esos que decían haber creído en Cristo, estaban disputando con Cristo.
El Señor les dijo, tenéis que escuchar la verdad y la verdad os hará libres. Tenéis que creer en mí. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿No? Decían así. Nuestro padre es Abraham. Cristo le dice, no, vuestro padre es el diablo. Muchos cristianos piensan que por estar en la iglesia ya son salvos. Piensan que esto es como ese lugar de... Como juegan los niños al escondido, no, al pilla-pilla, ¿no? Casa, esto es casa, ¿no? Aquí yo estoy libre, estoy salvado. Así. Eso hacían los judíos en la época de Jeremías, por ejemplo. Antes de ser castigados por Dios a través de Babilonia. Vosotros decís en vuestro corazón, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No nos vendrá mal. Ellos pensaban que haciendo toda clase de idolatría, pero aún teniendo el templo de Jehová, no pasaría nada. Bueno, es una advertencia a los cristianos. No pienses que porque estás en la casa de Dios, ya eres de la familia de Dios. No pienses que por estar aquí eres salvo, sino que hay que hacer frutos dignos de... 8. Frutos dignos de arrepentimiento. El cristiano no solo tiene que tener arrepentimiento para salvación. Hay una predicación que hice, no me acuerdo cuándo, creo que no fue hace mucho, aprendiendo de los dos tipos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento para vida. Ese arrepentimiento del cual hablaron los judíos, ¿no? Los discípulos, pero que eran judíos, que cuando llegó el reporte a Jerusalén diciendo que los gentiles también estaban recibiendo la salvación, y ellos dijeron, ¿de modo que también Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida? Es un arrepentimiento que viene de parte de Dios, porque nosotros no podemos hacer esa obra. Tiene que ser Dios el que promueve en nuestro corazón arrepentimiento. Cuando conocemos el qué, la Escritura, cuando conocemos lo que causa el pecado en Dios, cuando conocemos nuestra condición natural delante de Dios, eso, que es la palabra de Dios, mueve en nuestro corazón ¿qué? Arrepentimiento, arrepentíos. Ese arrepentimiento para vida, ¿vale? Y viene una vez en la vida para ser salvos. Y luego hay un segundo arrepentimiento. ¿Cuál? El arrepentimiento en la vida, ¿vale? Arrepentimiento para vida y arrepentimiento en la vida. Muy diferente. Uno es una vez, para siempre, para creer verdaderamente, arrepentirme de mi vida anterior, de todo lo que yo he hecho anteriormente. Y el otro es el arrepentimiento para la vida. Es decir, que yo día tras día, yo tengo que ir delante de Dios a arrepentirme. Apaguen el móvil, por favor. Entonces, piensen en esto, por favor. ¿De qué me tengo yo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? De muchas cosas, ¿no? Mis pecados, claro que sí. ¿Mis pecados desaparecen? ¿Mis pecados fueron perdonados? Sí, pero ¿mi pecado desaparece de mí? No. Por eso yo tengo una lucha día tras día con mi pecado. Ustedes se piensan que a mí no me gusta... ¿qué les puedo decir yo? Para no parecer aquí... No sé. Nada, no me gusta nada. No quiero desviarme. Miren, cualquier cristiano puede caer. Si un tal David, llamado un hombre conforme, que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, si él fue capaz de, teniendo el corazón conforme a la voluntad de Dios, él adulteró, asesinó y mintió, ¿qué no puedo hacer yo? ¿Entienden, verdad? Si ese hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios se descuidó y cayó en todo eso, ¿y yo? ¿No podrá ser? Si no, puede ser. Todos los cristianos estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento significa que tú, como significa esa palabra en el griego, metanoia, cambias de manera de pensar, cambias tu manera de entender las cosas. Un cristiano verdadero es aquel que se da cuenta de que lo está haciendo mal y no sigue, sino que se da la vuelta y va en otra dirección. Es cuando tú te vas con tu coche y te metes en una calle de dirección prohibida, ¿tú qué haces? ¿Sigues? Tienes que darte la vuelta porque todos los coches te están pitando. Te tienes que dar la vuelta porque te has equivocado. Pues Dios nos llama a esto, a cambiar en primer lugar nuestra manera de pensar. Y esa metanoia, ese cambio de mente, viene con la salvación.
Entonces, un cristiano verdadero cambia su manera de pensar, sobre todo en relación al pecado, entiende que lo que estaba haciendo antes ahora no lo puede hacer, y ¿qué hace? Se arrepiente y pide a Dios que le ayude a cambiar esa manera de caminar y volverse en dirección correcta. Entonces, ese es el fruto de arrepentimiento, de tal manera que el que hacía ciertas cosas, el que robaba no roba, el que adulteraba no adultera, el que fumaba no fumaba, el que bebía no bebe, así, de esas maneras, tú te vuelves a Cristo. Ese es el arrepentimiento que Dios nos pide. En la vida cristiana no podemos ir con la vieja naturaleza. Entonces esa es una evidencia de que yo soy salvo. Os leo yo, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Os leo otra vez. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prospera. El que tiene el pecado escondido no prospera, no le va bien. Pero el que lo confiesa, y muy importante, se aparta, este alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál tiene que ser la relación de un cristiano con su pecado? Arrepentimiento. Ahora sí vamos a buscar. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. La carta primera de Juan es todo un alegato a la vida de fe. Es decir, es como un test de evaluación en la Biblia. Si tú lees primera de Juan entera, ahí te va a decir lo que debe hacer un cristiano verdadero y lo que no hace un cristiano verdadero. Ahora vamos a primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer primera de Juan 1, 9. Leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que confesar nuestros... Mírenme, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. La palabra confesar, el griego es homologeo, hablar la misma cosa. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando tú estás de acuerdo con la palabra de Dios, te das cuenta que tú hay cosas que estás haciendo que no deben estar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejarlas en mi vida? No, hay que rechazarlas. Por eso, primera evidencia de que un cristiano es salvo, ¿cuál es? Fruto de arrepentimiento. Cambiar tu manera de pensar. Tú no puedes vivir como antes. Y eso se va a evidenciar, sí o sí. Igual que el fruto tarde o temprano sale. Miren, yo el año pasado compré un cerezo. 10 euros, muy barato, ¿no? ¿Saben cuántas cerezas me dio el año pasado? Ninguna. Es que no sé si es un cerezo. No me ha dado cerezas. ¿Es un cerezo? No lo sé. Ahora le han salido flores. Tengo que esperar. Imagínense que sale un melocotón. ¿Qué será? ¿Un cerezo o un melocotonero? No, pero la etiqueta pone cerezo. Bueno, es que hoy en día ya se sabe, ¿no? Si el cerezo quiere ser melonero, que sea melonero, melocotonero, que sea melocotonero. Es un cerezo. El cristiano se va a evidenciar su cristianismo en su relación con el pecado. Yo antes me gustaba el pecado. Yo antes me gustaba fumar. Yo antes, y estoy poniendo antes, ¿vale? Antes. Escuchen, antes me gustaba beber. Antes me gustaba hacer muchas cosas malas. Antes, ¿sí? Antes. ¿Se imaginan que yo, pensando en las cosas de antes, yo haga, qué tiempos aquellos? ¿Qué ocurrirá a mí? ¿Estará bien eso? No está bien, tengo melancolía. Fatal, mal, muy mal. Eso está indicando que yo no tengo un arrepentimiento. No hay eso. Yo estoy echando de menos algo que no debería echar de menos, que debería echar de más. Pero es una obra que Dios está haciendo en mí, pero créanme, todavía, aunque yo ya no beba, aunque yo ya no fume, aunque yo ya no tome sustancias raras por ahí, alguna cosa que no debería haber tomado, todavía hay muchas cosas que yo hago que no deberían estar en mi vida.
Todavía sale alguna mala palabra, ¿no? Algún mal pensamiento. El otro día unas hermanas de aquí, ni sabía que eran las hermanas. Yo iba con mi coche, paró mi hija a sacar la guitarra del maletero y un coche empezó a pitar detrás. ¿Y yo qué hice? ¡Ah, qué tanta prisa tienes, hombre! ¿Saben quién eran? Eran dos hermanas que estaban saludando. Pero el Julián de antes que decía, "Y este pesado". Mi pensamiento ya era malo, ¿no? ¿Qué tanta prisa? Así, ¿no? Y luego se lo conté a las hermanas, digo, no os conocí. No me estaban reprendiendo, no, me estaban saludando. Yo pensaba que me estaban pitando porque estaba en medio de la calle. Pero ven, hermanos, ese es nuestro corazón. Y eso es una lucha que tenemos con nosotros mismos día tras día, de ir quitando esas cosas, ese arrepentimiento. Después yo llegué a orar y digo, Señor, ¿pero por qué soy así? ¿Por qué todavía salen estas cosas de mí? Cuando le tenía que haber dicho, si hubiese sido cualquier otro, paz, paz, tranquilo. Así. Que el Señor te bendiga. Tenemos que arrepentirnos más. Nuestra vida debe ser caracterizada de arrepentimiento. Recuerden, cambiar manera de pensar, como hablaría así Tarzán, ¿no? Cambia mente. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. No os conforméis, dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que cambiar mi manera de pensar y sobre todo cambiar mi manera de pensar en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que causa el pecado en mi vida. Y sobre todo, el pecado en este mundo que causó la muerte de mi Cristo. Tuvo que venir Él para saldar el pecado en el mundo. En segundo lugar, Colosenses capítulo 1. Hemos visto fruto de arrepentimiento. ¿Hay en tu vida fruto de arrepentimiento? ¿Qué relación tienes con el pecado? ¿Te gusta, te agrada o te duele, te martiriza? Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1. Alguien una vez decía a un joven, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no soy salvo? Y le dieron este consejo. Dijeron, bueno, tú ve a la discoteca. Ve a la discoteca un sábado por la noche y pasa un rato y a ver qué sientes, cómo te encuentras. Si tú te encuentras tan contento, alegre como antes, no eres salvo. Si tú sales horrorizado, enhorabuena, eres salvo. Entonces, ese consejo qué tal será, pero puede funcionar. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Vamos a leer juntos, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Leamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí habla de otro tipo de fruto. Hay fruto de arrepentimiento. Ahora, el segundo fruto que tiene que tener un cristiano, ¿cuál es? Fruto de buenas obras, dice ahí, ¿no? A mitad del versículo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué significa esto? Muy claro. Que tú tienes que hacer el bien, ¿cuándo? Siempre. Tú tienes que hacer obras buenas en tu casa. Tú tienes que hacer buenas obras en tu trabajo. Tú tienes que hacer buenas obras con tu familia. Tú tienes que hacer buenas obras en la calle. Tú tienes que hacer buenas obras con tus amigos. Tú tienes que hacer buenas obras con tus enemigos. Tú tienes que hacer buenas obras con los que te conocen. Tú tienes que hacer buenas obras con los que no te conocen. Tú tienes que hacer buenas obras dentro de la iglesia. Tienes que hacer buenas obras fuera de la iglesia. ¿Entienden? Eso significa que tú eres cristiano. Porque el hacer buenas obras en la iglesia, ¿qué pasa? ¿No? Está bien, ¿no? Es que es fácil aquí hacer buenas obras, ¿no? Son todos simpáticos, agradables, cariñosos, son guapos, guapas. Aún así nos faltan buenas obras, ¿no? ¿Y en el mundo? ¿Cuáles son mis obras que me caracterizan? La semana pasada, ¿os acordáis cuando teníamos que ser luz, sal? Dijo el Señor Jesucristo que todos los que vean vuestras buenas obras, ¿qué harán? Glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué son las obras? ¿Las obras me dan la salvación? Repito, ¿las obras me hacen salvo? No. ¿Entonces las obras no son necesarias? Sí son necesarias, ¿no? Vale, muy bien. Hay que entender esto. ¿Nosotros somos salvos por obras? No. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos salvos para obras. Para obrar, para buenas obras. Y esas buenas obras, dice Pablo, fueron preparadas por Dios para que anduvieseis por ellas. Ellas fueron preparadas antes para que anduviésemos en ellas. Es decir, hasta mis buenas obras ya Dios las había preparado. ¿Eso saben para qué es? Para que no me gloríe. O sea, hasta yo lo bueno que yo haga no es mío, es de Dios. Él ya lo había preparado. Entonces el cristiano verdadero se le va a reconocer por las buenas obras. Vamos a Santiago capítulo 2, por ejemplo. Porque las religiones que enseñan al revés, haz buenas obras y llegarás a Dios, ¿no? Enseña eso la religión, ¿no? Obras, 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 haz esto, aquello, y entonces irás aquí, a este lugar. Pero Dios que me dice, no, yo ya te he llevado a este lugar. Ahora tu obra, en consecuencia. Eso para que entendamos que el cristianismo es totalmente diferente a las religiones. Hemos dicho Santiago 2. Santiago, capítulo 2. Este pasaje lo han memorizado los niños, ¿no? En esta semana para la escuela bíblica. Los padres, ¿lo pueden memorizar, recitar ahora, por favor? ¿Los padres? ¿Han memorizado con sus hijos? ¿No? Vale. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago va a hacer un alegato. ¿Qué alegato? Bueno, en contra de la religión. Algunos piensan que por obras somos salvos y no somos salvos por las obras. Pero que no hay salvación si no hay obras. ¿Se ha entendido? ¿A que sí? Si yo digo que soy salvo, pero no hay obras, ¿cómo es esa salvación? Vana. Os leo desde el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. La respuesta es no. Yo digo, sí, yo creo, yo soy muy creyente. Desde que era niño yo iba a la iglesia. Yo tengo mucha fe. Pero luego tú le dices, ¿y qué obras tienes? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está hablando de lo básico, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es fácil de entender. Si yo digo que soy salvo, que soy un verdadero creyente, ¿lo siguiente qué es? De mí tienen que salir obras de creyente. Ese es el verdadero resultado. Un árbol da su fruto por naturaleza. El cristiano que tiene que dar su fruto por naturaleza. Otro. Hebreos, que lo tenemos muy cerquita. Hebreos 13. Tenemos unas hojas atrás. Hebreos 13. Antes de nada, ¿qué son buenas obras? Hermanos,
Antes de nada, bueno, vayan a Hebreos 13:15. Pero para terminar este punto. ¿Qué son buenas obras? ¿Qué es una buena obra? Muchas cosas, ¿no? Una buena obra es todo aquello que no vaya para mí mismo, que no vaya para mi vanagloria y que glorifique a mi Padre. Eso es una buena obra. Nosotros podemos hacer buenas obras cada segundo, me atrevería a decir, cada momento. Entonces no nos cansemos, como nos exhorta la Escritura, no os canséis de hacer buenas obras, porque a su tiempo os llegaremos y no desmayamos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer, 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros siempre antes de empezar cantamos alabanzas, ¿verdad? Alabanza significa, ¿qué? Levantar a Dios, poner a Dios en alto, por eso se llaman alabanza. Tú cuando alabas a alguien es decir, lo pones en alto. Nosotros cuando alabamos en primer lugar, estamos poniendo a Dios en su lugar. ¿Dónde? En lo más alto, no exaltado. Venimos aquí, ¿a quién? A alabar a Dios. ¿Nos reunimos para qué? Para alabar al Señor y a su Padre Dios. ¿Ustedes se saben alabanzas? Saben muchas alabanzas, ¿no? Y hay gente que está en casa limpiando y están cantando alabanza. ¿Sí, no? Y hay gente pues que va conduciendo y va cantando alabanza. ¿Sí? Y hay gente que va por el parque haciendo deporte y va escuchando alabanza. Qué bonito, ¿no? Pero, claro, cuando uno escucha alabanza, es fácil de hablar bien de Dios, ¿no? ¿Por qué? Tú estás repitiendo ese texto, esa letra. Pero ¿cuál debe ser verdaderamente nuestra alabanza? O sea, el fruto de labios, ¿no? Labios. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál puede ser nuestro problema? Que también nosotros de labios le honremos, labios, escuchen, labios. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir. Así. Lo cantamos bien, ¿no? Pero que luego mi vida... Gloria para mí, gloria para mí, gloria para mí. Así. Mi vida, ¿no? Mi vida. O que tú cantes más, yo sé a quién he creído, vamos a cantar después. Pero luego en tu casa, yo creo en mí, yo creo en mí, yo creo en mí, y así. No sé si me entienden. Que no se trata de lo que digan tus labios, sino que de lo que tengas en el corazón. Como dice Romanos capítulo 10, ¿no? ¿Quién será salvo? Porque todo aquel que ay, sí me sale. Invocar el nombre del Señor será salvo. Pero invocar el nombre del Señor, ¿cómo es eso? Eso es creer. ¿Será salvo como es? Antes dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú puedes invocar. ¿Cuándo? Cuando confiesas con tu boca y crees en tu corazón. El problema es cuando solo confiesas con tu boca, pero no crees en tu corazón. Hay un problema, ¿no? Ese es el peligro de un falso cristiano. El no ir al cielo por 40 centímetros. Lo que va de la mente al corazón. Porque tú crees con tu mente, pero tu mente está al lado de tu boca, tú confiesas. Sí, el Señor, Alá, amén, tal. Pero tu corazón. Entonces, nuestras palabras que salgan de nuestros labios no tienen que salir de nuestra mente, sino que tienen que salir de nuestro corazón. Un cristiano verdadero se va a identificar por la manera en la que habla. ¿Han escuchado? Un cristiano verdadero se identifica por la manera en la que habla. Sí, yo entiendo que tú no vas a estar todo el día hablando de Dios, yo lo sé, ¿vale? Yo no estoy todo el día hablando de Dios. Es más, debería hablar más de Dios. Igual que yo todos. El problema es que tú solo hables de Dios cuando estás aquí. Y que luego todo lo que salga de tus labios en el mundo sea del mundo. Es más, a mí me da mucha pena cuando nosotros terminamos aquí y a lo mejor vamos a comer y resulta que han pasado 10 minutos y que algunos estén hablando de que ayer perdió el Madrid.
El que le entienda. ¿Entienden? Que estemos comiendo y estén los varones. Pues acá está Messi, no, perdón, el otro de la moto, sí. O que estén las hermanas hablando de trabajo. Es que esta me tiene cansada, es que la otra... O sea, vamos a ver, estamos en un lugar donde acabamos de escuchar la palabra. Cuando vayamos a comer, sigue hablando la palabra. Pero para que me entiendan, ¿ven qué fácil es que nosotros cambiemos de tema? Estamos aquí hablando de algo hermoso, de la palabra de Dios, de cómo Dios obra a través de nosotros, y nos vamos a comer y ya estamos hablando de otro tema. Yo no me imagino al Señor allí, cuando Él comía en las casas de los pecadores, permitiendo chistes verdes, o permitiendo hablar ahí, no sé, malcriadeces, o tonterías. Me imagino a Él levantando la voz por encima de los demás, poniendo los puntos sobre las íes. Entonces debemos entender que eso es lo que Dios nos llama, a que siempre cuando abramos la boca, en la medida de lo posible, que salgan frutos de labios. No solo alabanzas en tu casa o en la ducha, sino que salgan tus palabras, o sea, tus labios hablen de Dios, aunque parezca que no es el contexto adecuado, pero habla siempre de Dios. Eso es lo que tú debes sentir en tu corazón. Deseo, anhelo por predicar a mi Cristo, hablar de Él, y luego mi manera de comportarme y de reaccionar a los ataques externos también deben salir por mis labios. No procurando maldición cuando me maldicen. ¿Entendéis? Entonces tengo que cuidar mucho de mi boca. ¿Qué ocurre? Dice Santiago capítulo 3, hablando de la lengua, dice que es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Dice que igual que un barco tiene un timón muy pequeñito, ¿verdad? Pero el barco se lleva para un lado para el otro. Dice que la lengua también te lleva, ¡wow! Cuán grande incendio enciende, o sea, cuán grande bosque enciende un pequeño incendio. Y también dice que de una misma boca sale maldición y bendición. Hermanos, eso no puede ser así, dice Santiago, ¿no? Eso no puede ser así. Que no puede salir de la misma boca, Dios te bendiga, ahí te mates. ¿Sí o no? Es lo mismo. Bendición por un lado, que Dios te bendiga, a ver si te estrellas. O me alegro de tu desgracia. Tú a lo mejor no lo dices, pero lo piensas. Te está bien empleado. Para dar como andas, toma ya, así. Justicia divina, más karma, así, ¿no? No, hermanos. Nuestra boca tiene que salir palabra de Dios. Por eso aquí dice fruto de labios. ¿A que sí? Va a ser esto así, tiene que ser esto así. Eso evidenciará que tú eres salvo. En cuarto lugar, solo faltan dos, vale, voy muy rápido, venga. Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando de los frutos de espíritu. Hemos visto fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto de labios. Ahora, fruto del espíritu, Gálatas 5, 22. Os voy a leer yo rápido, quiero acabar. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Aquí hay 9 elementos que algunos piensan que el Espíritu Santo tiene 9 frutos. No tiene 9 frutos. El Espíritu Santo solo tiene un fruto. Versículo 22. Y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9, ¿no? Pero no tiene que haber 9 frutos diferentes, separados. No. Es un mismo fruto. Es como si tú tienes una naranja, ¿no? ¿Y la naranja qué tiene? Fibra, vitamina C, agua. Tiene más, ¿no? Tendrá más cosas. No solo tiene zumo, sino que lleva más componentes, ¿no? Igual que cualquier alimento tiene diferentes sustancias minerales, sales minerales y de estas cosas que no vienen a cuento. El Espíritu no es que tenga 9 manifestaciones, es que es el fruto es uno con estas cualidades. ¿Cuáles son? Muy sencillas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor es la característica más importante. Primera de Corintios capítulo 13, todo él habla del amor. Léetelo en casa. Si tú no tienes amor, de nada te vale que tú tengas toda la fe que tú dices tener. Si no tengo amor,
nada soy, nada eres, nada vales. Si no hay amor, no hay nada. Miren, tú puedes saberte la Biblia de Génesis, Apocalipsis y recitarte los versículos que tú quieras. Mira, tú puedes venir aquí todos los domingos. Tú puedes dar la ofrenda más alta de la iglesia, mejor diezmo. Mira, tú puedes comportarte en la iglesia como una persona respetuosa, no sé, venir tan guapo, llegas puntual. Tú puedes cumplir todas las normas que tú quieras. Pero si en tu corazón no hay amor, lo siento, pero no eres salvo. Si no hay amor, y no me refiero al amor nuestro condicional, de que yo te quiero si tú me quieres, yo te odio si tú me odias, ese es nuestro amor. Es el amor ágape, el amor que da sin recibir, el amor que no espera nada a cambio, ese es el amor de Dios, el amor ágape. Si no hay ese amor, Pablo dice, mira, no vale para nada. Recuerden que Pablo, primera de Corintios 13, está en medio de Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales, de todos los dones espirituales, ordinarios y extraordinarios, de profecía, de sanidad, de presidencia, de lenguas, de todos. El 14 habla de los dones de lenguas. Pero entre medias de eso, Pablo que está diciendo, mirad, podéis tener los dones que queráis, pero como no tengáis amor, esto es un circo. Sí, muchos dones, pero no hay amor, no me vale. Entonces lo primero que tiene que tener una iglesia, ¿qué es? Amor. Amor. Gozo. El gozo es la alegría que proviene de la bendición de Dios. Ese es el gozo. A veces Dios nos da bendición a través de cosas que no nos gustan, pero es motivo de gozo. Es motivo de gozo. Los discípulos salieron gozosos de que les habían azotado. Yo no he visto a nadie que se haya gozado así, ¿no? Bueno, ellos se gozan, porque dice que fueron tenidos por dignos de padecer los mismos padecimientos que Cristo, ser azotados. En el nombre de Cristo, eso les produjo gozo, aunque llevaban la espalda amoratada. Pues el gozo es esa alegría que proviene de la bendición de Dios. ¿Tú tienes gozo en tu corazón? Paz. Y no una paz como la del mundo, ¿no? El Señor dijo, el mundo dice paz, pero no hay paz. Pero esta paz es la tranquilidad que se obtiene a través de la fe en Dios. La paciencia es la capacidad de soportar las dificultades, por duras que sean. La benignidad es disponerme para hacer el bien en el momento que sea oportuno, cuando yo pueda y aunque no pueda. La bondad es desear a todos bien y desear, no solo desear, sino manifestar buenas obras en mi vida. La fidelidad es mantenerme firme en los compromisos. La mansedumbre, como no, es ser dócil, aunque mi corazón me lleve a rebelarme, pero el ser manso me lleva a recordar a mi Señor Jesucristo que podía haber destruido a todos, pero Él los perdonó a todos. Él tenía poder, yo tengo poder para hacer muchas cosas, pero yo tengo que ser manso y humilde, sin resentimiento. Miren, aquí puede haber personas que me admiran, pero aquí puede haber personas que ni me respetan. A mí me importa un comino. Me importa un comino. Dice la palabra que sobre el alto gobierna uno más alto y sobre el alto otro más alto. Yo sé que cuando yo me subo aquí yo tengo mucha responsabilidad. Pero yo no le predico a cada uno aquí en particular, yo me predico a mí. Porque el que primero necesita la palabra soy yo. Pero, como dijo Pablo, si amándoos muchos soy amado menos, a veces no nos gusta que nos digan las verdades, ¿no? Porque las verdades ofenden. Pero necesitamos que nos digan la verdad. Y nosotros debemos tener un corazón que perdona y que ama, sin resentimiento. Y yo, aunque pueda conocer las personas que les soy agradable, y hay personas que tampoco soy tan agradable, yo no hago acepción de personas. Es más, al que sé que me ama menos, debe amar más, para que me ame menos. Y por último, la templanza. La templanza es el control de mis impulsos, el control de mi vida.
Un cristiano sin templanza, sin dominio propio, no es un cristiano. Algunos cuando imaginan a Jesucristo volcando las mesas de los cambistas, tirando por ahí todas las monedas, dándole con látigos a los que estaban vendiendo allí las bestias en la explanada del templo, piensan que Jesús perdió los papeles. No, Jesús no perdió los papeles. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, con templanza. Él los podría haber vuelto fosfatina, ¿no? Él podría haber soplado y haberlos vuelto, ¿qué? Polvo. Sin embargo, solo les dio unos pocos latigazos. Nosotros tenemos que tener templanza en nuestros corazones. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Todo esto tiene que estar en tu vida. Recuerda solo una cosa. Por último, que ya se me ha ido el tiempo, frutos de justicia. Filipenses capítulo 1. Lo tenemos también cerca. Un poquito más adelante, Efesios, Filipenses 1, 9. Os leo yo. Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por último, fruto ¿de qué? Justicia. Tenemos fruto de arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Fruto? De buenas obras. Fruto de labios. Fruto, espíritu. Fruto de justicia. ¿Qué es fruto de justicia? ¿Ustedes saben hacer lo bueno? ¿Saben ser justos? Ahora, cuando uno entiende la justicia de Dios y cuando uno ha recibido la justicia de Dios a través del mensaje del Evangelio, ahora nosotros podemos ser justos. La justicia está muy relacionada con la paz y la tranquilidad. Entonces, ahora el cristiano, ¿qué puede hacer? Frutos de justicia. ¿Cómo? ¿De qué manera yo puedo hacer frutos de justicia? Haciendo lo que es debido en cada momento. Eso es el fruto de justicia. El cristiano se evidenciará de su verdadera conversión cuando hace lo que debe hacer en cada momento. Eso significa que tú eres salvo. Que no te dejas llevar por la corriente. No puedes ser un cristiano camaleón, ese que cambia de color dependiendo de la ocasión. Si estás entre tus compañeros mundanos, tú te vuelves mundano. Si estás entre tus compañeros que no son ni mundanos ni cristianos, ¿cómo estás? El cristiano no puede cambiar de colores, no puede cambiar de opinión, no puedes cambiar de naturaleza. Porque ya nuestra naturaleza fue cambiada, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, el fruto de justicia es: haz lo que debes hacer cuando lo debes hacer. Predica cuando haya tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda enseñanza. Tienes que cuidar tus pasos, dónde van, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Tantas cosas, hermanos. Por eso ven cómo no es tan fácil. No es tan fácil decir que eres creyente. Tiene que haber todos estos frutos, este fruto, para verdaderamente tú decir: yo soy salvo. Y que no lo digan tus labios, sino que tus obras, este tipo de frutos, sean lo que va detrás de ti. Para que no seas tú el que diga: este es salvo, sino para que otros digan: este es salvo. Porque sus frutos dan testimonio de su salvación. La palabra nos dice que el que persevera hasta el fin, ese es el salvo, ¿no? El que persevera, ¿por qué persevera? Porque continuamente dará fruto. A veces más, a veces hay más cosecha, a veces hay menos cosecha, pero siempre hay fruto. El cristiano debe ser ese. ¿Vale, hermanos? Entonces yo voy a terminar aquí pidiéndoles por favor esto. ¿Son cristianos? No de labios, sino de buenas obras, de corazón sincero, recto delante de Dios. ¿Tienes dudas? Porque recuerden, hemos empezado con una evaluación. Examinaos a vosotros mismos. ¿Hay dudas? Teme, pídele a Dios y Dios te mostrará su amor. Vamos a terminar. Bendito Padre, tú que vives y reinas, que gobiernas todas las cosas, te damos gracias por este tiempo. Sobre todo por tu palabra que nos guía, nos anima, nos exhorta y nos guía, Señor, para que podamos seguir trabajando, para que sigamos haciendo la obra que tú nos has mandado. Y sobre todo, nuestra vida debe ser caracterizada por obras
porque sabemos que como un cuerpo sin espíritu está muerto, así una fe sin obras es muerta en sí misma. Ayuda para que cada día sean más evidentes esas buenas obras en nosotros, obras de arrepentimiento, Señor, porque siempre es evidente eso. Si hay un arrepentimiento genuino, como Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino y devolvió todo lo que había robado por cuadruplicado, así en nosotros debe ser evidente ese arrepentimiento, ese cambio de pensar, esos frutos de labios, que todo lo que nos salga de nuestros labios, Señor, te glorifique. Esos frutos de buenas obras para todos aquellos que están con nosotros, los que nos aman y los que nos odian, los que nos aplauden y los que nos apuñalan. Hagamos siempre el bien, Señor, aunque mayormente a los hermanos de la fe. También danos ese fruto de espíritu tan precioso que comienza con el amor y termina con la templanza. Ayúdanos, Padre Santo, para que no nos escaseemos de Él. Y por último, tú que eres el Dios de toda justicia, ayúdanos a dar fruto de justicia, a hacer lo que debemos hacer a su debido tiempo. Guarda, Señor, nuestra iglesia, guarda nuestros corazones y guíanos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar, alabar al Señor. Página 259. Página 259. Página 259. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué si salvación me dio y salvo soy por Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se